Bien, a ver, se ve la pantalla completa, el audio correcto, todo ok para comenzar, por favor. Sí, profesor. Ya, ok, muchas gracias. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que llamamos sucesiones y progresiones, ¿de acuerdo? En la pantalla tenemos, si te das cuenta, una sucesión que es bien conocida, que se llama Fibonacci, la sucesión de Fibonacci. Su creador es Leonardo de Pisa, o Leonardo Pisa, ¿sí? Es un matemático italiano, también a la vez precursor de la matemática. La peculiaridad de esta sucesión de Fibonacci es que si yo quiero determinar el término que continúa, siempre se va a dar mediante la suma de los dos. A ver, un ratito. Ya, se va a determinar, decía, cada término que continúa mediante la suma de los dos anteriores. Si te das cuenta en la animación, si yo tomo dos números, en este caso son todos los de color naranja, siempre me va a sumar el que está adelante, que es el 1. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, y así cada vez que yo tome dos términos consecutivos, la suma de esos dos consecutivos me da el término siguiente. Esa es la característica que tiene la sucesión de Fibonacci y que tiene que ver con el nacimiento de los conejitos de cierta raza, en este caso, que justamente Fibonacci, o bueno, Leonardo de Pisa había visualizado en la granja de su padre, a cierta edad. Bien, entonces vamos ahora sí a lo que es sucesiones. En este caso, iniciamos con sucesiones numéricas. Dentro de las sucesiones numéricas, cuyas características son, pues obviamente, como su nombre lo dice, son en este caso expresiones matemáticas que están ordenados, en este caso mediante términos, siguiendo una regla de formación establecida o un criterio de orden. Y acá tenemos unos cuantos. Mira, por ejemplo, acá tenemos la sucesión de los números triangulares. Nosotros ya sabemos qué son los números triangulares, se vio esto en razonamiento inductivo. Y se acuerdan que aquí está su término general. Lo que está a la derecha se llama término general, término enésimo, ley de formación o ley de recurrencia. ¿Qué cosa es? Es aquella formulita, ¿sí? Por decirlo así, que nos va a permitir conocer la regla de formación de la sucesión para poder determinar el término de cualquier posición, ¿no? Acá tenemos la de los números primos, 2, 3, 5, 7, 11. No tiene una regla de formación establecida, ya que solo se caracteriza porque cada número que continúa va a tener solo dos divisores, ¿no? Va a poder dividirse entre sí mismo y la unidad, números primos. Acá está la que habíamos visto en la animación, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3. Se llama sucesión de Fibonacci, ¿no? Y la formación era que 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, 2 más 3 me da 5, 3 más 5 me da 8, 5 más 8, 13, y así puedo seguir avanzando, ¿no? Se llama sucesión de Fibonacci. Luego tenemos otra también de Fibonacci. Fibonacci se van a tomar de 2 en 2, aquí se van a tomar de 3 en 3 para determinar el término que sigue. Por ejemplo, acá tengo 1 más 1 y más 2, sumado a los 3 me daría 4, que es el que sigue. Luego 1 más 2 más 4 me da el que sigue, que sería 7, acá está 7. Luego 2 más 4 más 7 sumado me da 13, aquí estaría el 13. Y así voy a sumar de 3 en 3 para seguir avanzando y seguir consiguiendo el término que va continuando cada vez, ¿no? Ya está. A ver, ejemplo. Un ejemplo ya en una aplicación o una situación problemática. Determine el valor de X, en este caso en la siguiente sucesión. ¿Qué podemos visualizar ahí? En este caso, que al parecer la sucesión está cada vez aumentando más. Así que creo que nos conviene trabajar con la adición, al menos en la primera línea, ¿no? Al menos repito, en la primera línea. Entonces, vamos a trabajar ahí. A ver. En la primera línea, del 2 al 3 sería creo que 1, o sea, clarísimo. Del 3 al 5 sería más 2. Profe, ¿y ahora qué número debe ser? Cosa que me va a dar X, y a la vez, si sigo la secuencia X más el otro número, me va a dar 17. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver ello. Ya, hay que ver ello.
A ver, entonces acá podría ser dos cosas. Puede ser 1, 2, 3, 4. Pero si trabajamos con el 1, 2, 3, 4, te vas a dar cuenta que el X que obtengas no te va a ayudar a llegar al 17. O sea, no vas a llegar a lo mismo, en este caso, al 17. O sea, la respuesta va a depender del 17. Lo que sí te va a funcionar es que de aquí vayas tomando el doble. O sea, acá sería por 2. Me va a dar en este caso 2. Y de aquí también seguiría por 2. Vamos a ver, tiene que cumplir, si no, no valdría, ¿no? 2 por 2, acá sería 4. Entonces acá sería 5 más 4, acá me debería de dar 9. ¿Ya? Y ahora si sigo la secuencia, acá debe de ser por 2. Tú sabes que 4 por 2 es 8. Entonces sería 8. Y 9 más 8 efectivamente te da 17. Cumple. Entonces esa era la relación que estaba ahí de forma implícita. Pero como nos están pidiendo el valor de x, simplemente colocamos que x es igual a 9. Ya está. Nada más, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta a esta aplicación. Ahora vamos a ver una aplicación más de numéricas. Determine el término que sigue en la siguiente sucesión. A ver, ¿qué relación encuentras ahí? A ver, ahí se complica un poquito más porque, mira, tienes 2, 1, 2, menos más. A ver, menos cuánto. A ver, vamos a completar esto. Sería menos cuánto, por favor. Ahí sería menos 1. Ya, muy bien. Menos 1. Correcto. Ahora en el que sigue, ¿cómo sería? De 1 a 2. Más 1. Más 1. Ya, 1 más 1 es 2. Ya. Pero tendría que seguir teniendo la secuencia del 1, 1, 1, ¿no? Y el detalle es que del 2 al 5 ya saltamos 3 de diferencia. Entre 2 podría ser, profesor. Entre 2. ¿El primero? Ajá. A ver, acá entre 2 me dicen. A ver, entre 2. Sí, 2 entre 2 me da 1. Hasta ahí estamos bien. Ya, el que sigue. ¿Se mantiene el más 1? Se complica un poquito, ¿no? Estaba bien en el arranque anterior, ¿eh? Pero acá te ayudo. El menos 1 está bien. Creo que ese menos 1 encaja, ¿sabes por qué? Porque más adelante yo también veo que el 5 está disminuyendo el 1. Y ahí también voy a volver a utilizar la sustracción. O sea, acá yo veo que va a ser menos 4, si no me equivoco. ¿Te das cuenta? Entonces, para que tenga relación, acá sería por 2. Ajá, por 2. Por 2, ¿no? Y acá sería más 3. O sea, los números son consecutivos, pero las operaciones son sustracción, multiplicación, adición. Sustracción, ahora... Ahí sería por 5. Claro, así es, así es. ¿Y qué sigue, por favor? Menos 6. No, del por que sigue, fíjate. Ah, más 6. Más 6, muy bien. Del por sigue la adición, correcto. Más 6. Y ya tenemos respuesta. Acá sería entonces... 11. Ya está. Entonces, esta era una sucesión numérica. Le vamos a llamar de ingenio o de operaciones combinadas, que sería lo mismo, ¿no? Ya está. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Interesante la preguntita ahí, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente sucesión. A ver, sucesión en este caso literal. Bueno, su nombre mismo lo dice. En la sucesión literal después se van a trabajar con letras, igual buscando un orden o un criterio de orden, una ley de formación. Ahora, hay ejercicios que se trabaja con el abecedario que está aquí, que es del 1 al 27. No se cuenta la H ni la doble L, ¿de acuerdo? Pero, profe, ¿qué pasaría si un ejercicio, no sé, un problema, un examen de admisión en alguna universidad X, me viene la H o la doble L? Si te viniese una de las dos nada más ya, tú tendrías que reestructurar tu abecedario. Tendrías que contar a la H
y a la doble L por aquí. Entonces ya no tendrían 27 letras, sino tendrían 29 y trabajarías con ese abecedario. Pero ojo, voy a hacer solo eso siempre y cuando en un problema aparezca la H o la doble L. Si no aparece, no, siempre vas a trabajar con el abecedario de 27 letras, ¿de acuerdo? Siempre. Ahora, no todas las sucesiones literales tienen que ver con el abecedario. Hay otro grupito de sucesiones literales que a lo mejor tienen que ver con letras iniciales de los días de la semana, de los meses del año, de los números ordinales o números cardinales. Podría ser, no sé, alguna palabra al revés, como paloma, no sé, educación y así. Ha habido ejercicios así, o hay ejercicios así. Entonces, tú vas a tener que visualizar. Le voy a llamar a ese segundo grupo, que no se trabaja con el abecedario, alguna sucesión literal de ingenio, que ya va a depender meramente de tu creatividad, qué tanto puedes analizar y visualizar con respecto a su criterio de orden para determinar la letra que continúa. ¿Ya? A ver, vamos con una aplicación. Aquí me dice determine el término que sigue en la siguiente sucesión. A ver, aquí sí es meramente con el abecedario. Si tú reemplazas, te vas a dar cuenta que sí es con el abecedario. Si nosotros reemplazamos, por lo tanto, vamos a tener los siguientes valores numéricos. Este X, si lo reemplazo... 25. Gracias, 25. U, ¿cuánto vale? 22. 22, R... 19. Ya está, 19. ¿Y la O? 16. Ya está. Ahí Lo va que... restando. Exacto, va a ir restando. En este caso va disminuyendo de menos 3. 3. Menos 3. Ah, profe. Entonces, sencillo. El término que sigue debe ser 16 menos 3. Debe de ser la posición 13, ¿no? ¿Cuál es la letra? M. La 13. M. La M. Entonces sigue la M. Nada más. Entonces, recomendación, cuando tengas una sucesión de este tipo, haz su reemplazo por el abecedario con su valor numérico para ver cuál es la secuencia. Ya, ahora, profe, pero a mí me ha enseñado así de X, no sé, bajo antes V, bajo Y, no sé. Sí, pero eso es cuando estás viendo situaciones muy básicas, diría yo. Pero ahora tienes que manejar de preferencia la conversión numérica, porque hay algunas secuencias literales que necesariamente la tienes que convertir a numérica para que te des cuenta, porque dentro de la literal se forma una de ingenio. Podría darte los números primos, por ejemplo, o los números de Fibonacci, pero con letras. Entonces, si tú no haces la conversión numérica, no te vas a dar cuenta, porque ahí ya no va a funcionar menos una letra, menos dos letras, menos tres letras, ya no va a funcionar, porque no hay una secuencia con respecto a ello. Entonces, recomendación, pasarla por eso una numérica. ¿Ya? Pero ojo, no todas son, en este caso, con el abecedario. Por ejemplo, la aplicación que sigue no tiene nada que ver con el abecedario. Seguramente ustedes se van a dar cuenta. No tiene nada que ver con... Porque si tú reemplazas con el abecedario, se va a formar algo que no, por ahí no va a tener sentido, a menos que disfuerce la respuesta, pero tampoco es así. U, D, T, C, C. ¿Qué continúa y por qué? Ya habiéndote dicho que no tiene nada que ver con el abecedario. S. La S. La S. Muy bien. ¿Por qué, caballero? El 6. Muy bien, 6. Su compañero dijo así, a ver, con tan solo su respuesta ya la entendí. Esta U es la U de 1. 1, la D de 2, la T de 3, la C de 4 y la C de 5. Profe, La S de 6. De 6. Así es, efectivamente. ¿Sí? Entonces, este es el grupo de sucesiones literales que son de ingenio, que nada tienen que ver con el abecedario. Y así pueden darte con los días de la semana, con los meses del año, o pueden ser palabras también leídas al revés y te falta solamente la última letra, y así, etcétera, etcétera. Hay una diversidad, eso ya va a depender, en este caso, de quién cree la pregunta, qué tanta dificultad le quiera dar y con respecto a qué también. Ahora, no solamente te van a dar así literales con respecto a los números, sus formas literales, consecutivos, puede que te den incluso los impares, 1, 3, 5, 7, 9 y así. O de 10 en 10, también hay así que ponen 10, 20, 30, 40, 50, 60. O te ponen los pares también. Pero la idea es que tú busques la secuencia, ¿sí? A veces te quieren dar más dificultad y bueno, hacen eso a veces. Pero bueno,
con eso terminamos todo lo que son las literales y pasamos ahora sí ya un poquito al campo ya numérico y a analizar a fondo una sucesión. Porque en estos dos primeros casos que hemos visto, solamente estamos viendo el término que continúa, pero a partir de ahora vamos a ver sucesiones en las que yo voy a tener que saber su regla de formación, poder crear una regla de formación que se llama término general en este caso, para poder determinar el término de cualquier posición, el término 20, el término 30, 40, 50, 100, 1000, el término de la posición que yo quiera. Pero para eso voy a tener que saber hallar su regla de formación. A lo mejor también me pueden decir que de una sucesión que tiene 100 términos, ¿cuántos de los términos terminan en cifra 5? O de una sucesión que tiene 200 términos, ¿cuál es el primer término negativo que va a aparecer, por ejemplo? Y cosas así. Entonces, para ello, vamos a tener que ya estudiar más a profundidad lo que es una sucesión, en este caso aritmética. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un casito de sucesión aritmética. ¿Por qué? Ojo, tú tienes que reconocer la sucesión aritmética, porque vamos a ver otras, la cuadrática y la geométrica, y no tienes que confundirlas, porque si no vas a aplicar los métodos incorrectos. Cada sucesión tiene su propio método, su propia forma. Entonces, ¿por qué se caracteriza la sucesión aritmética? Primero, se caracteriza porque se trabaja para poder avanzar, término a término, se trabaja con la adición o sustracción, cualquiera de los dos, adición o sustracción. Este es el primer requisito. Requisito número 2 es que exista lo que llamamos una constante o le llaman razón aritmética. O sea, va a ser un valor que se va a repetir en forma constante, pero ojo, tiene que estar esa razón o constante en la primera línea de análisis. No en la segunda, la tercera ni en la cuarta, sino en la primera línea o fila, llámale, de análisis. ¿Sí? Si cumple esos requisitos, yo voy a poder asegurar que se trata de una sucesión aritmética. Si no cumple esos requisitos, no es una sucesión aritmética y podría ser cualquier otra sucesión. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta ello. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, justamente la sucesión que está ahí cumple, porque mira, estoy trabajando con la adición más 4, sigue más 4, más 4, más 4, y siempre va a ser más 4. Mira, estoy trabajando con la adición, cumple el primer requisito, y además, profesor, está la razón o constante, mira, más 4, más 4, más 4, más 4, siempre va a ser más 4. Por lo tanto, ese valor que se repite en forma constante recibe el nombre de, en este caso, razón aritmética. Y lo denotamos con la letra R minúscula. ¿Sí? R minúscula. Entonces, si ya cumplen los requisitos, yo puedo asegurar entonces ahora sí que esta sucesión es una sucesión aritmética. Ojos cerrados. Ojo, tiene varios nombres, aquí los he anotado. También se le denomina progresión aritmética. Cuidado, porque en los problemas no te van a decir sucesión aritmética, te pueden decir progresión aritmética. O también te pueden decir sucesión lineal o de primer orden. Cualquiera de esos 4 nombres se refiere a lo mismo. Repito, mira, sucesión aritmética, progresión aritmética, sucesión lineal o de primer orden. Cualquiera de esas formas es justamente la forma de llamar a esta sucesión. ¿Sí? Que yo lo voy a llamar en este caso sucesión aritmética. ¿Ya? Cuidado ahí. Ahora, lo que necesito saber el día de hoy y que ustedes aprendan sí o sí para que en la siguiente sesión resolvamos problemas es lo que llamamos el término general. A ver, ¿qué es el término general? ¿Se acuerdan que cuando vimos los triangulares, 1, 3, 6, 10 y así, su forma general era n por n más 1 sobre 2? Ya esa forma n por n más 1 sobre 2 se llama término general. Pues. O sea, ¿para qué me sirve el término general? Para hallar un término de cualquier posición. Y además para ver cuál es la forma que tiene nuestra sucesión, cuál es el criterio de orden que tiene nuestra sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el término general. ¿Ya? Que lo voy a utilizar muchísimo en los problemas a partir de ahora. Pero tiene más nombres, así que anótalo porque eso sí no lo he puesto en la diapositiva. Aparte de término general, en algunos problemas va a aparecer con los siguientes nombres, o algunos libros que vas a lo mejor por ahí, a lo mejor si por ahí se te da por leer un libro. Pero le llaman término general, le llaman término enésimo porque está en función de n, ¿de acuerdo? Luego también le llaman ley de formación o ley de recurrencia. Cualquiera de esos 4 nombres se refiere a lo mismo que es el término general.
¿Sí? A ver, ¿cuál es el término general o cómo se halla el término general de una sucesión aritmética? Aquí está la primera forma. Sería la razón por n más el primer término menos la razón. ¿Qué es el primer término menos la razón? Es restar en este caso este primer término 7 menos la razón que es 4. Eso te va a dar en realidad el término anterior. Acá algunos libros aparece como el t sub 0. ¿Quién es el t sub 0? Es el término anterior al primero. Y para hallar el anterior, o sea, retroceder, se resta 7 menos 4 y te da el anterior, ¿no? Que es lo mismo de aquí. ¿Ya? Yo le he puesto término 1 menos la razón. Ya está. Les voy a dar dos. La otra es lo mismo, el término general es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. Profe, si es lo mismo, entonces no entiendo por qué nos da 2. Es que depende del problema. Va a depender del problema cuál voy a utilizar yo de acuerdo a la comodidad para que se me haga más sencillo el problema. Por ejemplo, voy a utilizar la primera cuando yo necesite responder alguna pregunta que tenga que ver con el criterio de orden. A lo mejor si me dicen, ¿cuántos términos de la sucesión terminan en cifra 5? Tengo que analizar su término general. Entonces, profesor, utilizo la primera. Porque tengo que escribir el término general y luego ponerme a analizar. ¿Cuándo utilizo la segunda? Cuando me piden en la siguiente sucesión hallar el término 20. En la siguiente sucesión aritmética hallar el término 30. Entonces, ahí sí directo puedo utilizar, en este caso, la segunda. O cuando me den, en este caso, datos, me dicen el término 10 es 20, que utilizo también acá. O sea, cuando ya me den específicamente alguna posición. Bueno, esa va a ser la diferencia. No te preocupes porque eso se va a ir aclarando poco a poco conforme vayamos avanzando en los problemas. Ahí se va a aclarar más. ¿Ya? Ahí vas a entender mejor cuál se usa y por qué. Aunque puedes utilizar cualquier nodo, es para siempre. Siempre es cuestión de comodidad nada más. ¿Ya? Tengo que aprender a hallar el número de términos que tiene una sucesión. El número de términos es n, ¿de acuerdo? Y se va a hallar de la siguiente manera. Sería el último término menos el primer término que hay en la sucesión sobre la razón y siempre todo esto más 1. ¿Ya? Luego por acá, la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética. ¿A qué, profe? ¿También se puede sumar? También se puede sumar. ¿Cómo se suma? Acá está. El primer término más el último sobre 2 y todo por la cantidad de términos que es n. ¿Sí? Ahora vamos justamente a completar aquí esos ejemplitos para que podamos practicar un poquito y ya familiarizarnos un poquito con esto para los ejercicios. A ver acá. Vamos a hallar el término general mediante la primera situación. El término general se escribe así, t sub n, y eso va a ser igual a, dice la razón por n. ¿Cuánto es la razón en nuestro caso? Ahí está clarito, es 4, ¿sí o no? Entonces sería 4 por n. Profe, si la razón fuese 3, 3 por n. Profe, si la razón fuese menos 7, menos 7 por n. Así de sencillo. Luego voy a restar el primer término menos la razón que está acá. A ver, primer término sería 7. 7 menos 4 te da 3 positivo. Respeta el signo. Si te da 3 positivo, colocas 3 positivo acá al lado. Y lo que está aquí se llama término general de esta sucesión que está aquí escrita. Ese es su término. ¿Para qué me sirve, profe? Bueno, en este caso, para muchas cosas. En este caso, podría servirme para hallar el término de cualquier posición. Por ejemplo, 19 es el término 4. Sí, es el término 4. O sea, si tú le das a n4, te tiene que dar 19. Si no, estaría mal. A ver, si a n tú le das 4, 4 por 4, 16, y más 3 te da 19. ¿Te das cuenta? Estamos corroborando que nuestro término general está bien hecho. ¿Sí? Y así puedes reemplazar para n igual a 3 y me va a dar 15, ya que 15 es el tercer término. Mira, 3 por 4, 12, y 12 más 3 te da 15. Y así. ¿Te das cuenta? Lo que está aquí es su término general, su formulita, por decirlo así. Ahora, lo segundo, cuando voy a utilizar, te decía, cuando me piden específicamente algún término. Por ejemplo, si a mí me piden el término 20, entonces directo, el término 20 va a ser igual, dice acá, primer término que es 7, más, ahora acá viene la parte práctica, cuidado. Si aquí es 20, acá vas a colocar siempre uno menos, 19. Y siempre lo vas a multiplicar por la razón. Siempre. En nuestro caso, la razón es 4. Entonces sería 19 por 4. Opera eso, por favor, ¿cuánto sale?
¿sí? Repito, lo que está aquí hecho, exactamente lo mismo. Si aquí era n, aquí era n menos 1, 1 menos siempre por la razón. Si aquí era 20, 1 menos 19 por la razón. Ya, ¿cuánto sale esto, por favor? ¿Quién lo operó? 83. 83, gracias. Ya está, 83. Ya está. Muy bien. Y ese sería el término 20. A ver, ¿cómo se el número de términos? Acá ya está facilito. El primero menos, bueno, el último menos el primero sobre la razón más 1. ¿Tengo el primero? Sí. ¿Tengo el último? También. ¿Tengo la razón? También, que es 4. Tenemos todo para hallar la cantidad de términos. Por lo tanto, vamos a hallar justamente la cantidad de términos. A ver, entonces voy a colocar aquí n, que es la cantidad de términos, va a ser igual al último término que está aquí, que es 123. 123 menos el primer término, que en este caso es 7, sobre la razón, que es 4, y todo en este caso más 1. Por favor, decime cuánto sería el valor de n ahí, operando. Espéralo. 30. 30 me dicen, ya, correcto. Verifiquen lo demás, por favor, ¿eh? 30, ya está. Muy bien, entonces sería 30 el número de términos. Y si es correcto, mira, ¿sabes por qué me doy cuenta rapidito? Porque aquí, si acá le damos 30 a n, sería 4 por 30, 120 más 3, 123. Cumple, ¿no? Cumple. Entonces está bien, queda 123. Está bien, entonces 30, ya está corroborado. A ver, hasta ahí hemos visto el término general en sus dos facetas, con el minusar, dependiendo del problema, y hemos visto hallar el número de términos. Ahora, profe, ¿cómo hallaría la suma de todos esos términos? Fácil. Como tiene 30 términos, lo acabamos de hallar aquí, del 7 al 123 tiene 30 términos, ¿sí o no? Entonces vamos a hallar la suma de esos 30 términos. S sub 30 significa la suma de los 30 primeros términos. Esto va a ser igual al primero más el último sobre 2. El primero es 7, más el último 123, en este caso sobre 2, y todo multiplicado por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? Justamente lo acabamos de hallar en el paso anterior, que tiene 30. Por favor, opera eso y decime cuánto sale en este caso. Sería 15 por 120, creo. No, 130. ¿Salió? ¿Cómo sería, profesor? ¿Puede repetir, por favor? Hay varias formas de operar. Yo podría sumar 7 más 123. Sería 130. 130 sobre 2 sería 65. Y 65 por 30, por ejemplo, podría ser una forma de operar. Ahora hay la forma, ¿no? 1950. Ya está, 1950. Otra forma de operar podría ser así también. Que yo le saque mitad aquí 1 y acá la mitad sería 15. Y sería el paréntesis, que es 130 por 15. Te va a dar lo mismo seguramente, 1950. También tienes esa segunda forma. Ya está. Entonces, mira, hemos visto todo lo que tenemos que aprender sí o sí. Escúchame, por favor. Sí o sí de una sucesión aritmética. Eso es todo lo que tengo que saber como herramienta básica para ver cualquier problema sobre sucesión aritmética. Ya lo que viene luego es la parte razonada, que ahora vamos a ver luego, vamos a complementarlo luego. Vamos a una aplicación para ir a la siguiente sucesión. A ver, acá tenemos una aplicación. Hallar el término 50 en esta sucesión. Bien, entonces voy a, en este caso, darme cuenta que es más 6, más 6, más 6. Por lo tanto, se trata de una sucesión aritmética efectivamente, porque estoy trabajando con la adición y la razón está en la primera línea. Razón suficiente para poder decir que se trata de una sucesión aritmética. Voy a utilizarla de aquí. El segundo término general que les di. Profe, ¿por qué el segundo? Porque yo quiero específicamente el término 50. Por eso. Entonces, como yo quiero el término 50, digo así lo siguiente. El término 50 va a ser igual, dice la propiedad, al término 1, que es 4, más, si acá es 50, acá se coloca uno menos que 50.
o sea, 49. Pero esto multiplicado siempre por la razón. Y la razón en nuestro caso va a ser 6. 6. Ya está. Opera, por favor, ¿cuánto sale? 100. 298. Ah, ya, gracias. 298. Ya está. Muchas gracias. Y esa sería la respuesta a nuestra aplicación. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora sí vamos a la siguiente sucesión. Se va a complicar un poquito más. Así que vamos a tener que hacer la diferencia entre ambos. A ver, entre los tres. Van a haber 3 al final. Vamos con la sucesión cuadrática. La sucesión cuadrática, ojo, no tiene nada que ver con la aritmética. Son diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Bueno, porque en primer lugar la razón está en la segunda línea de análisis. Sí se trabaja acá también con la adición o sustracción para ir avanzando. Pero a diferencia del anterior es que, repito, la razón va a estar en la segunda línea. Por ejemplo, aquí, mira. Aumentando de 2 a 4, 8, 6. Claro, 2, 4, 6 y 8. Pero ahí no está la razón, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? No, profe. Está abajo, más 2, más 2, más 2. Exacto. La razón está en la segunda línea. Cuando la razón está en la segunda línea, se llama sucesión cuadrática. A ver, profe, tiene coherencia, ¿no? Claro, pues si está en la primera línea, aritmética o lineal, de una ecuación lineal. Si está en la segunda línea, sucesión cuadrática, de una ecuación cuadrática. Profe, si sigo la lógica ya la entendí. Si la razón estuviese en la tercera línea, entonces se llama sucesión cúbica, profesor. Sí, cúbica o de grado 3. Profe, y si la razón está en la cuarta línea, ¿se llama sucesión cuártica o de grado 4? Sí. Y así sucesivamente, cuando llegas a la universidad, llegas a una carrera en matemática o ingeniería afín, vas a ver sucesiones así de orden N. Y ahí se trabaja con combinatoria y tanta situación más, que es un poquito más complejo. ¿Te das cuenta? Pero todo tiene relación uno con otro. Te repito, cuando la razón está en la segunda línea, y igual estoy trabajando con la adición o sustracción, se llama sucesión cuadrática, ya no es aritmética. Por lo tanto, las propiedades anteriores no me sirven para esta nueva sucesión. No me sirven. Esta tiene su propia formación. Por eso. A ver, aquí justamente vamos a ver su término general, cómo se halla, cómo se determina ese término general. ¿Ya? En este caso, recuerda que término general tiene 4 nombres. Vuelvo a recalcarlo. Término general, término enésimo, deformación o ley de recurrencia. ¿Ya? Todos ellos se refieren a lo mismo. Importante también los nombres aprender. Aquí está su término general. Es una sucesión cuadrática, mira, es una ecuación cuadrática, como su nombre justamente lo dice. Pues. En la lineal era una ecuación lineal, en la cuadrática una cuadrática. Entonces, cuando llegues a la cúbica, obviamente también aquí va a darte una ecuación cúbica su término general. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar justamente ello. A ver, vamos a iniciar. ¿Cómo se halla, profesor, ese término general? Sencillo. Paso número 1. Trazas una línea, como la que estoy trazando, y esa línea se llama pivot. Pivot. Y, profe, ¿para qué me sirve ese pivot? Para retroceder y poder hallar los términos anteriores a los primeros. Sí, vamos a retroceder. A ver, ¿cómo, profesor? Si acá la razón es 2, 2, 2, 2, 2, tengo que seguir la secuencia 2, 2, 2, así vaya a la izquierda o a la derecha. Entonces, profesor, acá también tiene que ser una flechita y acá tiene que ser más 2 la razón, ¿ya? Ahora, ¿qué número? Aquí debe estar más 2 que te dé 2. Fácil, profe. El número que debe estar ahí es 0. Porque 0 más 2 es 2. Ahora, ¿qué número más 0 te da 8? Fácil, profe. Acá debe ser el 8. Ya está. Hemos hallado los términos anteriores a los primeros. ¿Te das cuenta? Ahí están los 3 términos que son anteriores a los primeros. Y tiene coherencia. Mira, 8 más 0, 8, 8 más 2 es 10, más 4, y así sigue la secuencia, ¿no? Igual abajo. Ahora, justamente hacemos esto porque de esto tenemos que hallar el valor de A, B y C en nuestro término general. ¿Sí? Entonces, nuestro A, B y C, ¿quién sería? Bueno, A va a ser el primero siempre de abajo, sería 2, B sería 0, no te olvides por favor cómo trabajar esto, y C el independiente sería así 8.
Dicho de otro modo, de abajo hacia arriba vas a enumerar. ¿Ya? Vas a colocar la letra ABC de abajo hacia arriba, siempre de abajo hacia arriba, ¿ya? Y vas a tener el valor de A, B y C. ¿Y qué hago con esos valores de A, B y C, profe? Los voy a reemplazar en mi término general. Nada más, los voy a reemplazar. Entonces reemplazamos aquí. Esta vez voy a hacer paso a paso y más adelante ya directo, ¿ya? A ver, el término general, dice ahí clarito, es A sobre 2. Nuestro A vale 2, pero dice que tiene que estar entre 2 y luego multiplicado por n cuadrado. Ya está. Más, paréntesis. A ver, luego dice B, que vale para nosotros 0, menos la mitad de A. Bueno, como A vale 2, su mitad sería 2 entre 2. Ya está. Y luego dice, si acá es n cuadrado, por lógica acá es n, el término lineal. Y el último se llama término independiente. Se va solito tal cual, siempre respetando el signo. Si es positivo, colócale positivo. Si es negativo, le colocas negativo. En este caso es positivo 8, pero sería más 8. Ya está. Damos forma un poquito nada más. Si le das forma sería, se va el 2, 2, quedaría 1 por n cuadrado, que sigue siendo n cuadrado. Acá quedaría, a ver, 0 menos 1. Eso te da negativo, menos 1, ¿sí o no? Menos 1. Entonces, y menos 1 por n sería menos n. Y al final queda el 8 solito. Ya está. Lo que acabamos de hallar es el término general. Y me sirve para hallar cualquier término. Por ejemplo, mira, si tú reemplazas n igual a 3, te tiene que dar 14, porque 14 es el tercer término. A ver, 3 al cuadrado, 9. 9 menos 3, 6. Y 6 más 8, 14. Justamente te da el tercer término. Y así para cualquier término. Profe, aquí me dan el último término. Ah, ¿y para qué? Porque si yo quisiera hallar la cantidad de términos que haría, lo igualo a él. Lo igualo al término general. Si tú lo igualas al término general, despejas el valor de n y esa sería la cantidad de términos que tiene la cuadrática. En este caso, si tú reemplazas, o lo vamos a igualar, si no, lo igualamos, ¿te parece? Si yo quisiera saber cuántos términos tiene, lo podría igualar a 388, que es el último término. Claro, si es que me dan el último término, y hasta quedaría n cuadrado menos n igual a 380, porque el 8 pasa restando. Y aquí al ojo, no sé si te das cuenta que n vale 20. No hagas hasta simple, no es necesario en este caso. Porque si n vale 20, 20 al cuadrado 400. 400 menos 20 te da 380. Entonces, ¿qué significa? Que esta sucesión cuadrática tiene 20 términos, desde el 8 hasta el 388. Y además, su término general es n cuadrado menos n más 8. ¿Te das cuenta? Entonces hemos hallado varias cosas a la vez. Es así como tienes que trabajar, por favor. Y tienes que familiarizarte porque esto se va a utilizar muchísimo. Lo hemos estado incluso utilizando en inductivo, pero no nos hemos dado cuenta porque lo hacíamos full deducción, pero no siempre va a ser así. Hay algunas que son complicadas y tengo que aplicar métodos. Ahora, también lo vamos a utilizar para lo que son series, ¿sí? Series o sumatorias, también se va a utilizar esto, igual aritmética. Así que tengo que aprenderlo de preferencia así, porque esto involucra en varios temas, en realidad, no solamente en los temas que estoy mencionando. Vamos a una aplicación. A ver. Determine el 18º término de la siguiente sucesión. A ver. Como es una fracción cada término, entonces voy a hallar por aparte o por separado el numerador y luego el denominador. Y al final voy a juntarlos para la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué, profesor, los está separando? Porque tengo que crear una formación. A ver, si te das cuenta, si tú sacas el numerador aquí en la izquierda, tendríamos a ver, más acá a la derecha. Tendría el número 3, tendría el número 9, tendría el número 19, al 19, y tendría en este caso al 3. Pero, profesor, ese 3 no encaja, ¿no? Lo voy a dejar así como está libre, y voy a colocar el 51. Y voy a colocar al lado derecho lo mismo para que te des cuenta qué es lo que puedes hacer. ¿Sí? Ahí es tu habilidad neta. Acá sería 2. Acá sería 10. A ver, 10. Acá sería 24, sacando el denominador. Profe, pero acá hay un problema, aparece 4, muy pequeño, malora la secuencia. No te preocupes, vamos a tener justamente que darle su valor equivalente. Acá sería 70. Ya está, y así sucesivamente. A ver, entonces,
Si nosotros sumamos, a ver, a la izquierda primero, para intentar buscar la relación, acá sería más 6, acá sería más 10, y si te das cuenta, aquí va a ser más 4, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, profesor, si la secuencia fuese una cuadrática, acá también tendría que ser más 4. Entonces yo diría 10 más 4, acá tendría que ser 14. ¿Sí o no? Abajito. Y por lo tanto, el término que está faltando, ¿qué número debe de ser? 19 más 14 debe de ser 33. Y vamos a ver si tiene relación. Porque si seguimos, de 33 a 51, ¿cuánto sería? Sería 18. Muy bien. Profe, mira, qué bacán, se formó cuadrática. Ya, pero ojo, eso significa que aquí dice 3, pero profe, multiplícalo por 11. ¿Por qué por 11, profe? Porque por 11 sería 33, justamente el término que está aquí. Ah, pero para que no se altere tu fracción, abajo también por 11. O sea, quiero decir, si aquí yo me doy cuenta que el 44 cumple la secuencia en la segunda, chévere. Esa sería la operación, o en este caso la fracción original que voy a tomar, porque puede que haya sido esa antes y la han simplificado para darme dificultad, pero tú puedes darle forma, ahí depende de tu habilidad. Acá sería más 8, acá sería 14, acá sería 20, acá sería, a ver, acá cuánto sería, 26. 26, ya está, 26. A ver, abajo vamos a ver, ojalá que cumpla. Acá es más 6, aquí es más 6. Ah, mira, ya ves, y nuestra sospecha era cierta. Debe de ser entonces arriba 33 y abajo 44, para que se forme una cuadrática arriba y abajo. Por eso he multiplicado por 11 arriba y abajo para que no se altere. Porque es lo mismo, ¿sí? No es como que esté disfrazando nada más a esa fracción. A ver, hasta ahí, antes de continuar, ¿queda claro, por favor? Sí, profesor. Ya. Ahora, concéntrate porque nos están pidiendo el 18º término. Nos están pidiendo el 18º término. ¿Ya? Ahora, si yo quiero hallar el 18º término, tendría que recordar el término general, que no lo he puesto. Bueno, acá lo había puesto, pero como ya me puse a escribir, no voy a poder retroceder. Si no, se va a borrar todo. Entonces, lo voy a colocar aquí, así. Mejor lo coloco así. Si no, ya lo había puesto como imagen, pero no lo había puesto a tiempo, así que si retrocedo se borra todo. Para que no se borre, vuelvo a escribir acá. Como repasando. El término general tiene que estar impregnado en tu cerebro, así como está en el mío. ¿A qué era igual? A la mitad de A. La mitad de A de n elevado al cuadrado, no te olvides. Más, paréntesis, B menos la mitad de A. Pero si era n cuadrado, ahora sigue simplemente por n. Y por último, más el independiente más c. Voy a reemplazar aquí. ¿Te parece? Entonces vamos a reemplazar justamente aquí. A ver, vamos a hacer directo esto porque yo sé que ustedes son muy inteligentes, ustedes están en otro nivel, así que voy a reemplazar directo el término que quiero. ¿Les parece? ¿Sí? A ver, yo quiero el término 18º, o sea, el término 18. A ver, entonces voy a reemplazar por 18. Entonces sería así, ¿eh? Donde vea n tiene que ser 18. Pero antes, a sobre 2. Profe, ¿no ha retrocedido? Correcto, vamos a retroceder tanto a la izquierda como a la derecha para hallar justamente esos valores de A, B y C. Si retrocedemos, aquí se mantiene la razón, que sería en este caso más 4, más 4, más 4. Pues acá sería 4. ¿Qué número más 4 me da 6? Fácil, profesor. 2. Muy bien, efectivamente, así es. ¿Y qué número más 2 me da 3? 1, profe, ahí está. A ver, aquí retrocedemos. Mantengo la razón que es 6. Acá sería 6. ¿Qué número más 6 me da 8? 2. Muy bien, genial. 2. ¿Qué número más 2 me da 2? 0. 0, ya está. Recuerda, por favor, que cada uno representa al A, B y C, de abajo hacia arriba. A valdría 6, B valdría 2, B valdría 2,
y aquí se valdría 0. Y en el otro va a ser de la misma forma. Entonces va a ser aquí, a ver, que A es igual, en este caso, a 4. Aquí B valdría 2. Ya está. Y ser independiente vale 1. Y ahora sí, vamos a reemplazar, ¿ya? Reemplazamos. A ver, dice nuestro término general, la mitad de A. A ver, 4. Su mitad, ¿cuánto sería? 2. Luego dice por n al cuadrado, pero nuestro n vale 18, porque quiero hallar el término 18. Entonces, paréntesis, profesor, 18 elevado al cuadrado. Ya está, ¿sí? Más, pongo acá paréntesis, b. ¿Cuánto vale b? Vale 2. Menos la mitad de a. ¿Cuánto es la mitad de a? La mitad de 4, 2. O sea, 2 menos 2, 0. ¿Sí o no? Y luego multiplicado por n. Chicos, ¿qué pasa con el 2 menos 2 por n? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué es igual eso? 0. A 0. Muy bien. Entonces, profe, chao, pobrecito. Se va a eliminar, ¿no? Nuestro n vale 18, por igual se va a eliminar. Profe, nos falta la última parte, más c. ¿Y quién es c? 1. Ya está. Ya tienes el término 18. Por favor, vaya operando aquí mientras que vamos al otro lado. A ver, vamos al otro lado, allá nuestro término 18 también. Porque recuerda que en ambos casos quiero el término 18, en uno el numerador y en otro el denominador. ¿Ya? A ver, el término 18 sería así. La mitad de A. Nuestro A vale 6. La mitad sería 3. Luego dice por n cuadrado, pero nuestro n vale 18, por lo tanto, paréntesis, 18 elevado al cuadrado. Ya está, ¿sí? Luego dice más b, para nosotros b, ¿cuánto vale? 2. Menos la mitad de a. Como a vale 6, su mitad sería 3. Y esto sería por n, ¿sí? A ver, ¿puedo operarlo aquí directo, chicos y chicas? Vamos. ¿Cuánto es 2 menos 3? Menos 1. Menos 1. O sea, acá tendría todo esto menos 1 por n. O sea, menos 1 por n. Entonces voy a colocar acá de frente menos 1 por n, pero n vale 18. O sea, es el día menos 18. Directo, ¿no? Y más 0. El independiente sale 0, así que ya lo obviamos, porque 0 no va a hacer nada. Ya está. Por favor, dime cuánto sale de la izquierda primero. Ya lo operaste aquí, ¿cuánto sale? 649. 100, 149. 200 o 149. 649. 149. 649. Ya, gracias. Disculpen, sino que a veces se le escucha entrecortado y como que me confundo. Ya, acá al lado derecho, por favor. 954. Ya está, 954. Además, por favor, verifiquen, corroboren, por favor, ya está. Entonces ya tenemos el término 18 de toda la sucesión, ¿sí? Sería la siguiente fracción. El término 18 de esta sucesión que está aquí, que son puras fracciones, sería arriba 649 y abajo nos va a dar 954. Ya está. Y esa sería la respuesta a nuestra pregunta. Un poquito laboriosa, diría yo, pero ese es el resultado final, ¿sí? Entonces, así se va a trabajar lo que llamamos una sucesión cuadrática. Esto todavía es una aplicación básica. Y más adelante va a depender de la pregunta qué tanto yo domine o tenga que dominar la sucesión cuadrática. Desde su término general, desde cómo hallar, en este caso también es de término general. A ver, vamos ahora a la última sucesión, que es la sucesión geométrica. Acá está lo que te decía, ya no lo puse, sino se iba a borrar todo. A ver, vamos con la geométrica. Se llama sucesión geométrica porque esta vez ya no voy a trabajar, ojo, ya no voy a trabajar con la adición ni con la sustracción, sino con qué voy a trabajar. Fíjate, a ver, ¿con qué se trabaja? Con ¿Qué la opera? multiplicación por 2. Correcto. Así es, muy bien a nivel. Sería en este caso con la multiplicación por 2, por 2, por 2. Así es, muy bien, Luis. Entonces, quiero decir con ello
que ya trabajamos con otra operación, que es la multiplicación. Es por eso que crece mucho más rápido que la aritmética, ¿sí? Entonces, para que cumpla el requisito de que sea sucesión geométrica, se trabaja con la multiplicación, y esa razón tiene que estar en la primera línea, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la primera línea. Entonces, la razón sería 2. Esta razón sería 2, porque es por 2, por 2, por 2. Ya no se denota con la letra R minúscula. R minúscula es cuando hablamos de la aritmética. Si es la geométrica, lo notamos con la letra Q. ¿Sí? Q. Razón igual a 2. Ahora, ¿cómo sería la razón si es que por ahí no me doy cuenta? ¿Sí? Porque hay problemas en el que no voy a trabajar con números, puedo trabajar con letras. Y no voy a saber cómo hallar la razón. Recuerda, si tú quieres hallar la razón en una sucesión geométrica, solo vas a dividir cualquiera de los términos que tengas ahí entre su anterior. Por ejemplo, 16 entre 8 te da la razón 2. 32 entre 16 te da la razón 2. 8 entre 4 te da la razón 2. En forma general, si quiero la razón geométrica, divido un término como referencia entre su anterior. Nada más. Su término general es bien sencillo, mira, es mucho más cortito que todos los demás. Simplemente es el primer término multiplicado por la razón, pero cuidado acá, elevado a la n, que es el número de términos o la posición, pero siempre menos 1. ¿Sí? Siempre menos 1. A ver, vamos a cambiar justamente el término general aquí. ¿Cómo sería? Aquí sería lo siguiente. El término general, ley de recurrencia, ley de formación, o término enésimo, que es lo mismo, ya te dije, va a ser igual a ver, dice acá, al primer término. ¿Quién es el primer término? 4. Muy bien, sería 4 multiplicado por la razón, que vale 2. Perdón, por la razón que vale 2, elevado a la n menos 1. Ahí está. Lo que acabo de escribir es el término general, se acabó. Si deseas puedes darle forma, o si deseas puedes dejarlo así. Y a eso va a depender, de que te pide el término general y tienes clave, y no aparece una clave así, tendrías que darle forma. Profe, ¿cómo le daría forma aquí? Fácil. Tomarías este 4 como potencia de 2. Tú sabes que 4 es 2 al cuadrado. Y lo vas a fusionar con la potencia 2 elevado a la n menos 1. Tú sabes que en toda multiplicación de potencias con bases iguales, se mantiene la base y se suman los exponentes. Se sumaría 2 con n menos 1. Y si tú sumas 2 con n menos 1, te va a dar 2 menos 1, 1 y más n. O sea, te va a dar 2 elevado a la n más 1. Nada más. Y eso sería tu término general, dándole otra forma ya, ¿no? Su forma final, por decirlo así. A ver, mira, si n vale 3, me tiene que dar acá 16, que es el tercer término. Vamos a ver. 3 más 1, 4. Y 2 a la cuarta, 16, como dice acá. Cumple, ¿ya ves? Ese es el término general, en nuestro caso, para una sucesión cuadrática, ¿ya? Cuadrática. Ahora vamos para una aplicación. A ver, antes de seguir, hasta aquí, por favor, ¿está quedando claro la parte teórica? Tiene que ser un pilar para nosotros esto. Profesor, disculpe. Sí, pregunta, te escucho. En la razón geométrica, ¿puede volver a repetir, por favor, esa...? Ahí ya. Primero, cuando estamos en una sucesión geométrica, siempre se va a trabajar con la multiplicación. Ahora, la razón, si te das cuenta, como estamos trabajando con la operación de multiplicación, en este caso la razón sería 2, acá también sería por 2, y acá sería por 2, porque si tú vas multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, siempre te va a dar el término que continúa. Pero esa razón tiene que estar en la primera línea, ¿ya? Ahora, esta razón aquí yo la puedo determinar fácil porque la sucesión está sencilla de determinar. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un problema en el que tengo A? Supongamos acá tengo un A más, ahí me invento, más 5, y así tengo, y me dicen que es una progresión geométrica. ¿Cómo haría la razón? La razón en forma general solo la vas a hallar dividiendo un término, el que tú quieras. Elige el que tú quieras, cualquiera, ¿sí? Voy a elegir este y lo voy a dividir entre el anterior. Así sería la razón. O sea, la razón geométrica sería A más 5, en este caso, entre A, ¿no? Entre A. Y seguramente va a dar alguna relación entre A y la razón y puedes hallar la razón en realidad. Así se halla la razón. En nuestro caso, ¿cómo sería la razón? Fácil. La razón la puedo hallar tomando como referencia cualquier número. Por ejemplo, si yo tomo el 16, lo voy a tener que dividir entre su anterior. ¿Quién es el anterior? 8. Y eso te va a dar la razón. Y en este caso, 16 sobre 8 te da 2. Y es correcto, mira, ¿ves? La razón te da 2.
Y así puedes tomar cualquier término, pero recuerda que lo vas a dividir entre su anterior. ¿Para qué, profesor? Para hallar la razón geométrica. ¿Ya? Entonces no te olvides eso, por favor. Ahora sí, ¿se aclaró, por favor? Sí, profesor, muchas gracias. Ya está. Ahora vamos a una aplicación sobre justamente sucesión geométrica. A ver. Hallar un número que hay que restarle 8, multiplicarlo por la raíz de 2 y por 4 se obtienen 3 resultados que se encuentran en progresión geométrica. Justo lo que su compañero preguntaba. A ver, justo eso se va a utilizar aquí. A ver, ¿cómo se halla la razón? Recuerda, cualquier término entre su anterior. A ver, vamos a escribir lo que nos dice. Voy a partir yo por mi número que no lo conozco. Entonces voy a colocar acá sea el número que me están diciendo X, ¿de acuerdo? Sea X el número del que me están hablando. Si fuese X el número del que me están hablando, entonces voy a trabajar en función de él. ¿Ya? ¿Qué nos están diciendo? Bueno, nos dicen lo siguiente. Hay un número tal que restarle 8. Ya, entonces sería X menos 8, primer término. Ya está, primer término X menos 8. Multiplicarlo por la raíz de 2. Ah, sería raíz de 2 multiplicado por nuestro número que es X, segundo término. Y luego dice, y por 4. Ah, voy a multiplicar por 4 a ese número del que estoy trabajando. Y se obtienen 3 resultados que se encuentran en progresión geométrica. Ojo, esto es importantísimo. Lo que está aquí es una progresión geométrica. A ver, una progresión geométrica es lo mismo que una sucesión geométrica, lo mismo que está aquí. Anota, por favor. ¿Sí? La progresión geométrica es lo mismo que una sucesión geométrica. Por lo tanto, profesor, lo único que yo puedo hacer para hallar X es, en este caso, apoyarme en la razón. Si de aquí a aquí, sería por Q, ¿sí o no? Por la razón. Y de aquí a aquí, también sería por Q. Pero, profe, no sé cuál es la razón. No te preocupes. Vamos a simplemente hallar la razón. ¿Cómo se halla la razón, profe? Fácil. Dividiendo un término entre su anterior. A ver, ¿qué te parece si tomamos como referencia el último? Sería 4X entre su anterior. A ver, 4X entre su anterior. ¿Quién es su anterior, profe? Raíz de 2 por X, profe. Ya está. Eso debe darme, en este caso, la razón. ¿Sí o no? Ahora, a la vez, también en este caso va a ser la razón, lo mismo que yo divida, este que está aquí, raíz de 2, por X entre la anterior también. A ver, entonces va a ser igual a que yo divida raíz de X, o raíz de 2, perdón, por X, entre su anterior. ¿Quién es su anterior? X menos 8. Ya está, X menos 8. Ya está. Voy a tomar esa igualdad porque lo que yo quiero hallar es el valor de X. ¿Sí? Porque lo que yo quiero es el número. Porque la razón puede salir con raíz, con radical, no importa. Lo que yo quiero es X, por eso estoy igualando el primero, que es la razón, con el segundo, que también es la razón. Solo que son tomados de diferente forma por otros términos. Pero al final da lo mismo. A ver, si operamos sería así. A ver, aquí se va el X y el X. Ya está. Pasamos este X menos 8 a multiplicar al otro lado por 4. Sería 4 por X, quedaría 4X. 4 por menos 8 sería menos 32. Ahora, ese raíz de 2 pasa a multiplicar a raíz de 2, sería raíz de 4. Pero la raíz de 4 es 2. Y te quedaría acompañado del X que está ahí a su derecha. Ya está. 32 pasa positivo al otro lado. Y el 2X pasa restando al 4X. 4X menos 2X quedaría 2X. Chicos y chicas, ya está el valor de X. ¿Cuánto vale, por favor? 16. Así es. Y esa es la respuesta. Porque la pregunta es hallar el número. ¿Cuál es nuestro número? Por lo tanto, es 16. Se acabó. Sí, si deseas lo puedes reemplazar y ver aquí y todo ello, ¿no? Y la razón creo que sale con radical. Pero bueno, no importa que salga con radical. Lo importante es que yo tenga el valor de X, que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, esa sería la aplicación con sucesión geométrica. Bien, con esto hemos terminado toda la parte teórica con sus aplicaciones.
Vamos a ver ahora unos cuantos ejercicios, ¿ya? Todavía tenemos tiempo. Unos cuantos ejercicios. Vamos a ver. Ahí está. Situación 1. Hallar el número de términos que tiene la sucesión. Ah, ya, nosotros ya sabemos hallar el número de términos, ¿sí o no? Voy a necesitar, a ver, lo voy a escribir aquí, mira. Primero, avanza más 3, más 3, más 3. Se trata de una sucesión, en este caso, aritmética, ¿sí o no? Se trata de una sucesión aritmética, ya que estoy trabajando con la adición y la razón está en la primera línea. Y por lo tanto, para hallar el número de términos, acá estaba su propiedad. Ah, ¿verdad, no, profe? Solo utilizamos la propiedad. Sería así entonces. N, que es lo que me están pidiendo, el número de términos, es igual al último término, dice la propiedad, que en nuestro caso sería 136, menos el primer término, que sería 7, sobre la razón, que es 3. ¿Sí? Acá está R, voy a colocar R igual a 3. La razón es 3. Y siempre es más 1. Por favor, opéralo y cuánto sale todo el resultado. Espera. 44. 44, ya está. 44. Significa entonces que esta sucesión aritmética del 7 al 136, donde la razón es 3, va a tener 44 términos. Nada más. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿alguna consulta aquí en esta pregunta o todo está claro para ir a la siguiente situación? Está claro, profesor. Claro, Muy bien. profesor. Correcto. Correcto. Vamos con situación 2. Ah, mira, esto sí está interesante, ¿ah? Esto sí está bonito. Halle el primer término negativo de la siguiente sucesión, sabiendo que, y de ahí tenemos la sucesión. A ver, vamos a ver, mira. Está disminuyendo menos 7 y menos 7, ¿ya? Es una aritmética. Cuando te dije en la teoría, cuando yo quiera hallar la estructura del término general para ver cuántos términos hay que terminan en cifra 5, cuándo es el primer negativo y todo ese tipo de preguntas, me conviene utilizar el primer término general, el que está aquí. Ya no me conviene el otro, sino el de aquí, que todavía no lo habíamos usado, que es la razón por n más la diferencia del primer término menos la razón. Porque eso me da el término general en su fase final para poder analizarlo directo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a utilizar entonces. Paso número 1. Hallar el término general. A ver, el término general, este sub n, va a ser igual, quizá ya clarito, la razón por n. Considera que la razón, por favor, es negativa. Siempre considera su signo. No lo discrimines al signo porque él tiene muchísimo que ver. Como es negativo, sería menos 7 por n. Siempre respeta el signo, ¿sí? Menos 7 por n. Luego dice, se resta el primer término menos la razón, pero hay mucho cuidado, porque sería 64 menos la razón, pero la razón en este caso es menos 7. O sea, hay que respetar los signos, por eso te decía. Y menos por menos, que te da al final, más. O sea, sería 64 más 7, nos daría 71, ¿no? Positivo. 71 positivo. Entonces, cuidado ahí. Respeta, por favor, los signos. Tú no respetas los signos, probablemente te salga algo mal. ¿Sí? Respeta. Si es negativo, colócalo negativo. ¿Sí? A ver. Si deseas, verifica. Si n vale 1, sería 71 menos 7, te da 64 el primer término. Y así para cada uno de ellos. Ahora, como tú quieres el primer término negativo, si es que por ahí no tengo una estrategia, una técnica, yo voy a comenzar a darle valores a n hasta que aparezca el primer negativo. Y es válido, es correcto, está bien, eso es lo que yo también haría. Pero vamos a utilizar una estrategia que me permita llegar a la respuesta más rápido. Sería la siguiente. Vas a dividir el independiente de ese término general. ¿Quién es el independiente? El que está solito, el que no está afectado de n. Él se llama término independiente. Y lo vas a dividir entre el valor absoluto de la razón. Como la razón es menos 7, su valor absoluto sería 7 positivo. ¿Sí? Ya está. Ahora, al dividir, vamos a dividir, si no, te va a dar acá más o menos por 10, te va a dar 70 sobre 1, y vas a bajar al 0, y acá vas a colocar coma 1 y algo más. Y así puedes dividir.
O sea, lo que te quiero decir es que acá tú tienes 10,1. ¿Qué dice la técnica? Si tú le das, o sea, significa que hasta el término 10, n igual a 10, esto va a hacer que se acerque muchísimo al 71. Pero tú quieres que el negativo lo pase por primera vez al 71 para que aparezca el primer negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en forma práctica? ¿Qué es lo que vas a hacer en forma práctica? Lo que vas a hacer en este caso en forma práctica es simplemente redondear. Vas a redondear este coeficiente. Lo vas a redondear, ¿de acuerdo? Lo vas a redondear. ¿A cuánto? Lo vas a redondear, no te olvides por favor, a 11, al siguiente. Profe, ¿y por qué lo voy a redondear a 11? Porque yo quiero que lo pase por primera vez este negativo al 71 y aparezca mi primer término negativo que me están pidiendo aquí. ¿Te das cuenta? Profe, una consulta, y si yo quisiera el segundo negativo, n sería 12 el segundo negativo. Si quisiera el tercer negativo, n igual a 13 el tercer negativo, y así sucesivamente. Ah, a ver, ¿estás seguro, profe? Sí, mira, tú confía. Vamos a reemplazar aquí. Mira, voy a colocar acá el primer término negativo. Para nosotros equivale o es igual al término 11, o sea, n igual a 11. ¿Sí? A ver, operamos menos 7 por 11. Y por favor, súmale 71. Por favor, decime cuánto sale ese resultado. Menos 6, ¿sí o no? Porque sería menos 77 más 71, sería menos 6. Ese es el primer negativo que va a aparecer. O sea, esta sucesión va disminuyendo, disminuye, pasa al 0 y se vuelve negativo. Ah, claro, y aparece el primer negativo. Y el primer negativo en aparecer, ¿quién va a ser? El menos 6. Ahí está. Profe, una consulta. ¿Y quién sería el último positivo? Ah, sería el 1. El 1. Porque si al 1 tú le quitas 7, acá te va a dar justamente el primer negativo, que es menos 6, que lo acabamos de hallar. Y si le sigues quitando 7, te da el segundo negativo, menos 13. Y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la forma de trabajar en forma práctica nuestro primer término negativo en una sucesión aritmética. Estoy hablando de la aritmética, ojo, ¿eh? ¿Sí? A ver, hasta ahí queda claro, por favor. Si hay alguna consulta, háganlo, por favor. No se queden con la duda. Con toda confianza. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algo que aclarar por ahí, algún punto? Todo claro. Ya, los demás que hice, gracias. Todo claro. A ver, ¿alguien iba a preguntar por ahí? ¿Alguien también dijo que sí está claro? ¿Sí? ¿Todo ok? Entonces puedo pasar a la situación número 3, ¿sí? Vamos a qué nos espera la situación 3. A ver, calcular la suma de todos los términos de la siguiente sucesión. Ah, ya. Hay que ver qué tipo de sucesión es. Más 5, más 5, más 5. Ah, ya es una aritmética, profe. Se utiliza esta formulita para sumar sus términos. Ya está. Pero vamos a ver si tenemos todas las herramientas. Si no, voy a tener que hallar. A ver, tengo el primer término. Acá dice el primer término. ¿Lo tenemos? Sí, vale 4. ¿Qué más? ¿El último término lo tenemos? Sí, profesor, 199. Ya está. Necesito n. ¿Qué es n, profe? El número de términos. ¿Lo tenemos? Profe, no hay número de términos. Ah, lo hallamos, lo hallamos. Profe, ¿y cómo sería el número de términos? A ver, ahí está cómo es el número de términos. Propiedad. Ojo, todo eso tiene que quedar, sí, grabado, por favor. Sí, con la práctica se te va a quedar. A ver, hallamos el número de términos que es n. Es igual al último término, que es 199, menos el primero, que es 4, sobre la razón más 1. Sería 199, vaya operando, por favor, para avanzar rápido esto, menos el primero, que es 4, sobre la razón, que es 5, y esto más 1. Por favor, ¿cuánto sale todo, incluido el más 1? ¿Cuánto? 40. 30, ¿ya? ¿Qué dicen los demás, por favor? 40. 40. Ahí a 40, perdón. 40.
40, ya está. Corroborado por ahí 40, disculpen. Acá sería 40 términos. Chicos, ya tenemos todo ya. Solamente reemplazamos la suma de los 40 términos, ya que n vale 40, ¿sí o no? Y lo reemplazamos en nuestra primera formulita que está acá. Aquí. A ver, sería el primer término, dice la formulita, que es 4, más el último término, que es 199, ya está, profe, 199, sobre 2, y todo esto multiplicado, profe, por la cantidad de términos, o sea, en este caso que vale 40 la cantidad de términos. Por favor, ayúdame en la operación para avanzar esto y hacer más problemillas. En este caso sería mitad, sácale mitad mejor, más rápido, acá mitad sería 1, mitad acá sería 20. Sería 4060, ¿no? Ya está, 4060. Por acá sale 203 por 20, claro, 4060. Y esa sería la respuesta en nuestra situación número 3. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la respuesta. ¿Ya? A ver, vamos, una más, la última, porque si no, voy a poder terminar de pasar lista lo que ayer les habla. A ver, situación 4. A ver aquí. En una progresión aritmética, el séptimo término es 2 y el decimoquinto término es 56. Calcula el 20º término. Wow, esta pregunta es bonita, ¿eh? ¿Cómo voy a atacar una pregunta de esta característica? Cuando me digan una progresión aritmética, mira, me dan el séptimo término, que es 40, me dan el decimoquinto término, o sea, el término 15, que es 56, y solo con estos datos me piden hallar el 20º término, o sea, el término 20. Se va a trabajar así, mira. Voy a utilizar el término general, pero el segundo. Te dije que utilizar el segundo cuando me dan específicamente una posición. Aquí me dan la posición 7 y la posición 15. Me conviene utilizar el segundo. Te das cuenta que yo voy deduciendo con la práctica, conforme voy practicando, cuál me conviene utilizar. Tú te vas a dar cuenta, mientras más problemas resuelvas, profe, me conviene esta. No, me conviene esta. Y tú solito te vas a ir dando cuenta. Si solo trabajas con uno, también no hay ningún problema. A veces hacemos operativo, pero igual vas a hallar la respuesta. No hay ningún problema, chicos. Solamente es cuestiones prácticas nada más. ¿Ya? A ver, trabajamos aquí. Vamos primero con el primer dato. El término 7 es el séptimo término. ¿Ya? ¿Cómo se ve el término 7 primero en función de él? Fácil, pues, prof. Ahí dice clarito, término 1, ¿estamos de acuerdo? Término 1, más n-1, o sea, si acá es 7, acá es 1 menos, sería 6 veces la razón. Ya está. Pero por dato, el término 7 dice que es igual a 40, solo estoy copiando el dato. Acá está, 40 dice que vale el término 7. Dato número 2, el decimoquinto término. ¿Quién es el decimoquinto? Fácil, profe. El decimoquinto término es el término 15. Ya está. ¿Y cómo se escribe el término 15? A ver, con el término general se escribe así. Se escribe así. El término 15 siempre va a ser igual al término 1 más, si aquí es 15, 1 menos, profe, 14 veces la razón. Ya está. Y esto nos va a dar, por dato, 56, dice ahí el dato. 56. Chicos y chicas, y aquí viene ya tu parte razonada. ¿Qué haces para hallar la razón? Fácil, profe. Solo voy a restar de abajo hacia arriba. Restar. Si nosotros restamos, t con t se va a eliminar. T sub 1 y t sub 1 se eliminan. Te va a quedar 14r menos 6r, te va a quedar 8 veces r, o sea, 8 veces la razón. Y quedaría 56 menos 40, eso es 16. Chicos y chicas, ya tenemos la razón, que vale 2. ¿Sí? Solamente, repito, he restado las ecuaciones de abajo hacia arriba. Nada más. Y si r vale 2, voy a reemplazar aquí, por favor. Como r vale 2, 6 por 2, que vale r, sería 12. Ya, ahora, ese 12 pasa restando y me quedaría el término 1. Por lo tanto, el término 1 sería 40 menos el 12, o sea, 28. Repito, solo he reemplazado aquí, nada más, ¿sí? El valor de r, y he despejado el término 1 y me sale 28. Profe, ¿por qué he hecho eso? Porque yo quiero el término 20. ¿A qué es igual el término 20? Papachita. Según nuestro término general que está aquí, dice que es igual al primer término, que ya lo tenemos, profe, ya lo tenemos, 28. Más, profe, si aquí era 20, se colocaba 1 menos, 19 veces la razón. Pero también tenemos la razón que vale 2. Por favor, opera esto y decime cuánto vale tu término 20.
¿Cuánto sale? ¿Están ahí? 66. 66. Ya, se estaban operando, ya, disculpen. Estaban bien concentrados operando. 66. Quiere decir entonces que en este caso sería 66 el término 20. Y esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar ahí por el tiempo porque tengo que tener pasar lista los que he ingresado luego. En la siguiente edición nos falta todavía creo que 4 ejercicios y de ahí vamos con la separata, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir, por favor, que revisen esta vez sí el material con mucha más razón, porque te das cuenta que voy a necesitar que hayas revisado porque hay mucha teoría de por medio. Y la única forma de que la teoría se te quede es que por lo menos intentes ahí hacer los problemas y que vayas viendo la teoría. Eso va a ser beneficioso al final para ustedes, para que puedan avanzar más seguro, ¿ya? Y hacer buena base. Si no nos ponemos buena base, más adelante vamos a tener dificultades. A ver, permítame un ratito que cargue. Se congeló mi pantalla. No carga, a ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya está.